Bueno, buenas noches a todos. Profesor Daniel, buenas noches, Dani. Y los estudiantes que están activos a esta hora, bienvenidos a nuestro café tutorial de gestión de costos y métodos de inventario. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, les recuerdo que esta sesión tiene un formato de pregunta-respuesta. En días anteriores se envió un formulario en Google solicitando preguntas, no llegó ninguna pregunta. De modo que pueden hacer sus preguntas como lo han venido haciendo a través de este medio o escribirlas en el chat. Les recuerdo que de no haber preguntas, pues la sesión no se puede realizar, ¿vale? Entonces, pues nada, profesor, buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Bueno, pregunta. Bueno, compañeros, entonces estamos esperando sus preguntas para que podamos iniciar la sesión. Tenemos en este momento 11 participantes, entonces esperamos que de pronto se conecte alguien más. Mientras tanto, ustedes, por favor, si tienen dudas para que el docente pueda resolverlas. Profe, está todo muy claro. Bueno. Bueno, profe, pregunta Erika. Respecto a la mano de obra directa e indirecta para sacar el porcentaje del 35%. La pregunta de Erika en el chat, profe, no sé si puede verla. ¿Qué está usted? Profesor, ¿me escucha? Sí. Bueno, le leo nuevamente. Erika escribe una pregunta y dice, respecto a la mano de obra directa e indirecta para sacar el porcentaje del 35% de horas extras. La clase de museo cuesta 5.000. Pero ¿cuál es la pregunta? En clase teníamos el 12.35 y no le quedó claro cómo lo sacaron. Ese 35%, Erika, ¿y me escuchas? Sí, señor. Perdóname, ese 35% es del 35% se aplica al 100% de la noche, ¿sí? Es decir, si una persona trabaja 8 horas en la noche, o sea, el 100% de la noche, se le aplica el 35% de recargo. En ese caso, pues no se aplica al 100% de la noche, sino a solamente una de las 8 horas de la noche. Entonces, por eso se le aplica, si tú sacas una de 8 horas, es el 0,125% de la noche y a ese se le aplica el 35%. Por eso llegamos a 4.375%. ¿Sí? Sí. ¿Listo? Esto es según las horas. Según las horas. Porque el recargo nocturno es el 35% para todas las 8 horas de la noche, pero como esta persona no trabajaba 8 horas, sino una hora en no más, pues se le aplica solamente como al 12.35% de la jornada. ¿Listo? Sí, señor. 12.35 de la jornada. Pero no me hagan ruido, por favor, que es que estoy escuchando acá una cosa. Profe, otra pregunta. ¿De cuándo Discúlpame un tenemos? segundo. ¿Pueden, por favor, cerrar sus micrófonos y dejarlo activo únicamente la persona que va a hacer la pregunta? Gracias. Continúa, Erika. Profe, una pregunta. ¿Cuándo vamos a sacar los costos fijos, decimos que es el trimestre, ¿cierto? O sea, cogemos las horas que nos da y lo multiplicamos por 3 para que nos dé Sí. el costo fijo. Y otra pregunta, las 6.000,
espera que me perdí. Son 6.410 horas de mano de obra directa. Esos 6.000 es la multiplicación de los 3 del trimestre. Ya, espérame un minuto. ¿Los 6.410 te refieres al costo por hora? Sí, señora, los costos de conversión en los costos unitarios en la mano de obra directa e indirecta. Sí, ahí lo sacas, lo puedes sacar, digamos que puedes calcular el gasto promedio mes o el gasto mensual, Sí. que eran los 50.768.000 del gasto mes, 500. Sí. y dividido entre todas las horas hombre-mes, que te deben dar 7.920 horas. Sí, señor. 7.920, sí. Y eso lo divido en los 3. Y lo mismo en la mano de obra indirecta, ¿sí? No, no lo divides en los 3 porque ahí te da el costo por hora. Eso, perdón, en el número de horas al mes. Ajá. Listo. Y lo mismo Sí. en la mano de obra indirecta. Lo mismo en la indirecta, así es. Ok. Y en las horas asociadas, profe. ¿En dónde lo estás viendo? En el mismo costos de conversión en las horas asociadas, mano de obra directa. ¿En cuál hoja, en cuál fila? Estoy en la M218. Ah, ya, sí. Ahí están las horas de mano de obra directa, las horas de mano de obra indirecta y las horas de los costos indirectos de fabricación que dice 2.160. ¿Sí ese es el que tiene? 23.760, sí, señor. Sí. Esas ya te digo. Esas son, si te vas a la hoja de los CIF, Sí, señor. en los CIF dice que gastaste 85.820.000 pesos Sí, señor. al mes. Sí. Y está asignado según las horas calendario. ¿Sí? Las horas Sí, señor. calendario de un mes son 24 horas diarias por 30 días, o sea, son 720 horas al mes. Sí. ¿Sí? Como Sí, señor. allí tienes 3 meses, en 3 meses haces 2.160 horas. Sí, y de ahí es que saco los costos indirectos de fabricación. Ok. Ujú. ¿Sí? Ok. De ahí te sale después el costo por hora. Sí, señor. Y las horas totales son 2.160 horas en el trimestre. Sí. Los 720 por los 3, por 3. Por los 3 meses. Ajá. Sí, señor. Ok. Ok. Perfecto. Ok. Profe, tenemos una pregunta en el chat de Juan Carlos Hernández que dice, en teoría, para sacar los costos fijos a fin de calcular la contribución marginal, ¿estos valores tomaríamos los CIF y la mano de obra en directa? Sí, toma los CIF y la mano de obra indirecta. Más los otros fijos administrativos que haya, ¿no? Se Juan toma Carlos, como fijos los CIF, la mano de obra indirecta y los otros del resto del PIG, que en ese caso serán los otros gastos que son los 3.400 millones de Ah, metal. ya, esos también hay que tenerlos en cuenta para esa contribución. Claro.
Ah, listo. No, gracias por aclararme la duda, profe. Listo. Perfecto. Joana Leguizamón pregunta, profe. Para sacar los datos del inventario de presupuesto terminado, en el primer periodo, los datos de cantidad y costo unitario los da el ejercicio. Sí. ¿Dónde tienes dudas, Joana? Joana. Joana, ¿nos escuchas? Profe, ¿puede leer la pregunta? Está en el chat o quiere que se la lea nuevamente. No, yo la leo, pero es que, Ok. esperen un segundo. En la Joana. fila, me escribo acá. Joana, ¿sí me escuchas? Parece que Joana no está en este momento, profe. Joana. Aló. Sí, yo Sí, la ¿nos veo. escuchas? ¿Cómo estás? Buenas noches, sí, señor. Joana, ¿tú podrías por favor aclararle un poco la pregunta que hiciste en el chat al profe? Ah, sí, profe, es que es para empezar a sacarlo el inventario terminado. Los datos así del primer periodo de cantidad y costo unitario, eso nos los da el mismo ejercicio, ¿sí? Para poder empezar a hacer los otros. Sí, son los que encuentras desde la fila 465. 460. ¿Sí? Sí, sí, señor, sí, señor. Ahí, ahí encuentras inventario inicial, la producción, el disponible, la venta y el inventario final. Y a partir de eso, como hicimos de las materias primas, se hace el ejercicio, ¿sí? Así es. Ah, listo, sí, señor. Y otra pregunta, profe, qué pena. Ahí para mirar lo de los costos unitarios de producción por kilogramo, es que tengo duda en cómo se saca ese margen por kilogramo. ¿En dónde lo está, en dónde lo ves? Dime en qué fila. La pulpa del mango, digamos, donde empieza. Pero ¿en cuál fila? Ah, esa es la 559. El margen por kilogramo es la diferencia entre el precio por kilogramo y el costo de producto. Profe, Espérame. ¿Y el costo por qué, profe? Perdón. La es que yo ese, diferencia entre yo el ese precio los, por kilogramo y el costo de producto. yo ese lo hice con el factor de uso por la cantidad en kilogramos dividido en 1000 por lo que están toneladas, así estaría bien. ¿Cuál? ¿El margen por El, kilogramo? sí, del que está hablando Joana, que es para sacar los costos por kilo, el costo kilo de la producción. Por eso, pero ¿cómo obtuviste el costo de producto? Yo utilicé el factor de uso por la cantidad en kilogramos. Ah, no, mentiras, ¿cómo era? Los costos totales, sí. El factor de uso por la cantidad dividido en 1000 por el costo, digamos, por ejemplo, de las materias primas, que arribita, y o costos de conversión. ¿Y llegaste al mismo valor? Sí, señor. Pues digamos que te debería dar, o sea, si es el factor de uso, lo que pasa es que ahí en la fila, perdón, 543, de la 543 hacia abajo, ya tienes, son los costos unitarios, o sea, tienes los valores por kilo. Y esos valores por kilo pues vienen de los totales que sacaste arriba, el ejercicio que hicimos dividido entre los kilos producidos. O sea, por cualquiera de las dos vías. Aquí el margen por kilo al final es la diferencia entre precio y costo. Ok. ¿Te quedó claro, Joana? Sí, señor.
Perfecto. Profe, pregunta Carlos Rubiano. Dice, sesión 3, ¿qué ocurre si se negocia el precio de la fresa a la baja? La pregunta es, ¿se refiere al costo de la materia prima o al costo unitario de producción por kilo? Se refiere al costo de la materia prima. Ok. Bien, Carlos. Pregunta Camilo. En la celda D468, en el apartado de inventario inicial de producto terminado, estas cantidades que aparecen allí, ¿son datos que nos están proporcionando o van formulados? Digamos que en todo el ejercicio los tienes que calcular. ¿Por qué? Porque acuérdate que el inventario inicial de producto terminado, el del primer mes, o sea, perdón, el del primer trimestre de 2019, será el último de 2018. Entonces viene heredado del año 2018, ¿sí? Y el inventario final del primer trimestre del 2018 viene calculado a partir de todos los supuestos que ustedes hayan hecho. Entonces, dependiendo de los supuestos de cuánto van a producir, de los costos de las materias primas, del uso de los recursos que tengan, pues les calcularán el costo de producto y el inventario de producto terminado ustedes también lo calcularán. Acuérdense que ustedes definen si van a producir más de lo vendido o menos de lo vendido. Entonces, ese dato al final es calculado dependiendo del ejercicio de simulación que hagan. Camilo, ¿te quedó clara? ¿O quieres completar la pregunta? No, muchas gracias, ya me quedó claro. Ok, gracias. Profe, pregunta Lorena Rodríguez. Dice así. Para el 2019, la relación producción-venta por 100 es de 100 en todos los periodos. Es decir, que se asume que todo lo que se produce se vende. Ese valor lo asume cada grupo. Acuérdense que ese valor es una entrada. Entonces ustedes cada uno definen si producen 100 para vender 100 o producen 98 para vender 100 o producen 95 para vender 100 o producen 102 para vender 100. Depende de la política de inventarios que cada uno vaya a hacer en el ejercicio. Esa es una entrada. Pero esa no la da el ejercicio, profe, es decir, que esa lo podemos modificar como lo vayamos planteando, ¿sí? La que te da el ejercicio será para ¿cuál es la que espérame. En la primera hoja de Excel, que está como la información 2018-2019, habla de la relación producción-venta por 100 y dice que en el 2019 todos son de 100. Entonces, Sí, claro, pero ese tú lo puedes modificar. Bueno, listo, profe, gracias. Ok, Lorena. Bien, profe. Hay una pregunta de Catalina, no sé si usted la está viendo en el chat. Dice así, en el segundo cuadro de ventas en valor, el precio por kilogramo para el mango está en 19.850. Pero en el anexo 5 dice que hay un incremento del 3.12%. En el Q4 2018, ese incremento lo sumamos a los 19.850 y dejamos lo del Q1 al Q4 2019. Espérame y miro. Espérame.
A ver, a ver, la pulpa de mango costaba 19.250 pesos en el Q1, Q2 y Q3 del 2018. ¿Sí? Sí. En el Q4 del 2018 pasó a 19.850. Es decir, Sí. que ahí incrementó el 312. Sí. Ese precio es el que sigue para todo el daño, para todo el 2019. Ah, listo. Que ya subió. Listo. No Listo. debe subir más. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias. Ok. Bien, profe. Consuelo Caballero pregunta, ¿el factor de consumo en Q1, Q2, Q3 y Q4, fila 235, ¿de dónde salen esos datos? Porque en el PDF aparece el factor total para el 2018, ¿cómo hallo cada trimestre? Espérame. Dame un minuto. Ok. A ver, ahí lo que tú encuentras son las cantidades o los factores de uso por tonelada reales. ¿Sí? ¿Dónde está Consuelo? Consuelo. ¿Sí? Consuelo, ¿nos escuchas? Consuelo Caballero, ¿nos escuchas? Consuelo. Consuelo. Por ahí la veo conectada. Sí. Bueno. Dice que sí los escucha, acaba de escribir. Sí, los escucha. Entonces, ven, ahí en esa fila encuentran los consumos por tonelada reales.
que son 4.200, 4.200, 4.160 y 4.040. En el anexo 2, en el anexo 3, perdón, del caso de negocio, que está en la página 16, dice que para el mango la fórmula son 4.000. ¿Sí? Aquí lo que te está diciendo es durante el año en promedio consumió más. Tú puedes hacer el supuesto de cuánto consume. Entonces, o puedes tomar el promedio del 2018 o puedes tomar, según la tendencia vienen mejorando, puedes tomar el del último Q o un promedio, digamos, anual. Ahí tú defines con cuál supuesto armas los factores de uso del año siguiente. Lo pones en los supuestos, en las premisas. Perfecto. ¿Quedó claro, Consuelo? Sí. Gracias. Ok, dice que sí. Bien, profe. Luis pregunta. Todos los datos, o mejor dicho, todas las entradas deben formularlas para el ejercicio en el 2018. ¿Son las mismas entradas para el 2019? Sí. Sí, en esencia lo que tú estás metiendo como entradas para el 2018, pues también se vuelven entradas para el 2019. Lo que ya te quede formulado en el 2018, en consecuencia se arrastra y queda también formulado para el 2019. Perfecto. Luis. ¿Bien? Bueno, en este momento no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguno quiere hacer su pregunta o si usted, profesor, quiere aclarar algún concepto. No, es más pues escucharle las inquietudes para resolverlas, pero no tengo... Dani, ¿por qué no me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí, señora. Yo sí tengo otras preguntas. Lo que pasa es que a mí, digamos que no me da el precio de la hora de la mano de obra directa y el precio de la mano de obra indirecta. Entonces, digamos que si yo calculo de acuerdo a la tabla que nos dan y todo, y cojo el salario y divido y todo eso, a mí me da un valor diferente al que aparece ahí en la tabla, o sea, el que aparece ahí en el anexo 9. No sé qué estoy haciendo mal o no sé cómo entra a jugar el recargo nocturno ahí, ¿sí? Porque digamos que si se hace el cálculo del recargo nocturno de uno de los turnos, o sea, ¿cómo hago para hacer porque esa proporción de ese recargo nocturno, o sea, no me cuadra el precio de la hora, mejor dicho? O sea, no sé cómo, o sea, yo estoy cogiendo lo que me aparece en la tabla de lo de los precios de mano de obra, de lo de, obviamente, los turnos, el salario que nos dio el profe y todo eso, pero no me da el precio, o sea, ¿qué estaría haciendo mal que no me da el mismo valor de la hora, ni de la mano de obra directa, ni de la mano de obra indirecta? No sé por qué. Bueno, ahora te voy a compartir lo que yo tengo acá. ¿Ahí ves el Excel? Sí, señor. Listo, este es el mismo cuadrito que tienen todos. Sí. Acá yo lo tengo expresado un poco diferente a como lo vimos en clase, pero el ejercicio es exactamente igual. Aquí, ¿qué hay? Acá hay un valor por persona por mes. Entonces, dependiendo del cargo, ¿sí? Él de una vez multiplica por el salario. ¿Sí? Sí. Entonces, él coge el número de salarios mínimos, dependiendo del cargo, y de una vez multiplica por el salario mínimo. Acá ya es el valor del salario de la persona, ¿sí? Como valor persona mes. ¿De acuerdo? Sí. La segunda parte, acá tú coges este turno, tiene un recargo nocturno del 35% aplicado al 100% del turno. ¿Sí? Entonces, Sí. aquí lo que está calculado es
número de personas multiplicado por el salario, multiplicado número de El recargo personas nocturno. por el salario, que es J por D, ¿sí? Y a eso multiplicado por 1 más este recargo nocturno. O sea, el salario más el recargo. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, si te hago el ejercicio acá es una persona por este salario. Y adicionalmente, esa persona gana el 35% adicional por trabajar de noche. ¿Sí? Entonces llegas en total a 2.206.199, que es este valor que está acá. Ah, ya. ¿De Ya. acuerdo? Sí. Hasta ahí está claro, ¿sí? Sí, señor. Listo. En el turno de 6 a 14, pues no tiene recargo nocturno, entonces es el salario de la persona. O sea, de la persona que está de día. ¿Sí? Sí. Y en el turno de la tarde, ¿sí? Aquí se le paga solo 1 hora. Entonces, el salario, ¿sí? Sí. Y este salario, pero solamente para 1 hora, es decir, dividido 8. ¿Me explico? O sea, tú Sí, señor. si la persona trabajara 1 hora de 8. 1 hora de 8. 1 hora de 8, exactamente. Esto es para 8 horas durante un mes. Entonces, para 1 hora son 71.000 pesos todo un mes. Entonces, esa persona ganará este más este, que son 1.705.000, que es el que está acá. Listo. ¿Sí? Entonces, si quieres, ábrelo paso a paso, no, de pronto no te enredes con los porcentajes, ¿sí? Sino, si te enredas menos, pues ábrelo paso a paso, ¿sí? Le pones el valor de la persona y calculas turno a turno, inclusive si quieres separar cuánto es lo normal y cuánto es el recargo en cada turno. Al final debes estar llegando a que la suma te da 50 millones de mano de obra directa y 29 de indirecta. Claro, y lo divido entre el total de horas para que me dé obviamente el precio por hora. Ajá. Pero, profe, eso significaría que, por ejemplo, ahí queda distribuido todo el recargo entre todo el montón de horas. Claro. O sea, queda un recargo de un turno de unas personas que queda distribuido entre el costo total de, o sea, de todas las horas que trabajamos durante el mes. ¿Sí? Ya. Listo, profe. Listo. ¿Listo? Sí, tú no estás distribuyendo según las horas de cada turno, sino cada turno te costaría distinto. ¿Sí? Exactamente. Y digamos que... Claro, pero eso me da un costo total. Claro, eso es una realidad. O sea, cada turno, si digamos que las horas hombre de cada turno, sí te cuestan distinto. El punto acá es que como tú quieres asignar eso a la operación de mango, fresa, mora, tú tampoco puedes entrar a asignar tan fino el costo, sino te vas a enredar mucho más. Porque entonces tú dirías, bueno, entonces en la noche, ¿qué trabajo? Entonces, para saber eso, entonces las horas de la noche, entonces solo se las cargó la producción de la noche. Sí, claro. Aquí la producción, digamos que las horas, lo que se hace es englobar el costo por hora total para saber cuánto se le asigna en general una hora de trabajo. Inclusive acá fíjate que el costo por hora hombre, pues es distinto dependiendo del cargo. Un valor es para operario, un valor es para ayudante. Pues porque obviamente el ayudante. Pero aquí al final terminas es en un ponderado. Fíjate que acá el operario vale 7.703 pesos. Y los ayudantes quedan en 5.925. Al final te da 6.410, pero porque estás ponderando tanto operarios como ayudantes. Entonces,
ponderas las horas de operarios, que hay 2.160, de ayudantes hay 5.760, para 7.920 horas en total de los dos. Por eso llegas a que el ponderado es 6.410. Entonces, tampoco puedes hilar tan fino, asignar operarios, ayudantes por cada producto, porque si no, Claro. pues, te vas a enloquecer en la Me receta. enloquezco. Listo. ¿Listo? ¿Te queda claro? Sí, señor. Sí, Bueno. ahora es solo desarrollarlo. Sí, no, eso es lo más fácil. Sí, sí, profe. Profe, y yo tengo otra pregunta. Lo que pasa es que cuando yo hago la fórmula de la materia prima, ¿sí? Cuando yo me remito al anexo de la fórmula de la materia prima, bueno, en resumidas cuentas, ¿yo cómo hago para saber esas compras? Tenemos un anexo ahí de compras de materias primas. Al final de cuentas, ¿eso salió de algo o simplemente usted no lo brindó y ya? Porque cuando yo vaya a hacer las compras en el 2019, ¿cómo hago para proyectar esas compras del 2019? ¿Y los, Las y compras los del porcentajes de 2019 incremento? estaban en los supuestos. Tú tienes unos supuestos acá de precios de materias primas. Entonces acá te dice Sí, cuáles son los precios de materias primas del año 2018, ¿sí? sí. Pero también tenías unas proyecciones de precios para el 2019. Sí. Acá, creo que está más abajo. ¿Dónde? En el anexo Ahí. 4, Sí. ¿sí? En el anexo 4 hay una tabla de incrementos. Sí. Entonces, en el anexo 4 te dice cuál es el precio base del último trimestre del 2018 y te dice cuándo es el incremento y qué porcentaje en el 2019. Ah, ok. Listo. Listo. Sí, yo, Pero es que yo ese también es tenía el esa costo. pregunta. Sí, pero ese es el costo, pero yo cómo proyecto la compra. Porque ese es el precio. ¿Ese no es el precio de compra? La cantidad. Ese es el precio, de sí señor. compra. O sea, ¿cuántos kilogramos? Porque digamos que para el 2018 sí tenemos una tabla de proyección de compra, pero digamos que esa tabla, de cómo hizo el profe pues para sacar esa tabla, o simplemente también partió de unos supuestos de la compra de materia No, prima. esa tabla de incrementos ya es un dado, eso es una entrada del ejercicio, ¿sí? O sea, así se van a comportar el incremento de los precios del 2019. Sí. Los precios. Las cantidades de compras sí las defines tú. Ujú. Acuérdate que las De acuerdo cantidades al de compras tú inventario. las defines de acuerdo a los inventarios, de acuerdo a la rotación, de acuerdo a cómo quieras bajar los días de inventario y de acuerdo a las necesidades de producción. Entonces, las cantidades de compra no te las puede dar el ejercicio, ¿sí? Es una entrada, pero que le das tú, de acuerdo a la estrategia que tú definas. Listo. Ok, listo. Ay, Dios Bueno, mío. bien, Consuelo. Carlos Rubiano levantó la mano, no sé si todavía te quieres hacer la pregunta. Sí, Carlos. Mira, lo que pasa es que nosotros en el grupo estábamos pensando si existe alguna forma de determinar cuánto tardan los proveedores en traer el producto. ¿Por qué la pregunta? Porque si nosotros la vemos, esa es una entrada. Según eso, podríamos, si el proveedor tiene cierto lead time, podemos saber qué tanto podemos comprar. No sé si haya alguna forma de calcularlo, no sé, o haya un índice para sacarlo así. No, hay una información básica como de los artículos importantes que te los da el ejercicio, ¿sí? Pero no está a ese nivel de detalle. Lo encuentras, espérame. Dentro de la descripción del ejercicio estaba.
¿Recuerdas que cuando él hizo la visita al almacén, ahí le hablaron de los precios? ¿Sí? Sí. Entonces, ahí tenías como las premisas principales. Espérame un segundo. De los precios y las cantidades. Mira, decía uno, Jaime le comentaba que él veía que tenían mucho estabilizante. También se daba cuenta de que la bolsa séptica y caja corrugada tenían bastante y nos explicaba por qué, considerando que el proveedor de bolsa y caja era el mismo y que estaba muy cerca de la planta, tanto como para atender cualquier pedido que se le hiciera de forma casi inmediata. Con las pulpas la opción era igual. Entonces, pues cuando tú hablas de casi inmediato, pues es porque te puede abastecer prácticamente de un día para otro. ¿Sí? Sí, tú señor. puedes suponer que tienes un día, 2 días, 3 días de inventario, pues suponiendo que que tienes un abastecimiento continuo de los que están ahí cercanos. Dice, teníamos mucha para procesar, hablando de la fruta, y esta se podía conseguir relativamente cerca. Ahí estaban, ahí está, digamos, como los principales, pues ahí tú puedes asumir cuántos días son convenientes dejar. No necesariamente hay un lead time, ahí pues digamos que el lead time es nada, es un día, 2 días, de acuerdo a lo que esté ahí descrito, para esas materias primas. Las que sean importadas, pues si tienes que asumir algún tipo de importación, para que no te vayas a quedar sin material. Que en ese caso, digamos, podría colocar como 90 días, más o menos. Sí, puede ser 90 días. Pues, sí, depende. Digamos que una importación puede durar, sí, puede durar hasta 90 días o entre 60 y 90 días. Ok, listo. Gracias, profe. Vale. Ok, perfecto. Profe, pregunta Joana Leguizamón. En el estado de resultados, ¿los gastos que aparecen ahí son gastos de qué? Recuerda que esos gastos principalmente son los de publicidad, porque el gerente general quiere impulsar los productos. Estaba como en las premisas iniciales, donde dice, durante el 2018 la empresa proyectaba unos gastos de 3.400 millones por conceptos, incluyendo administrativos, y para el 2019 esperaba llegar a 4.420, a fin de que los ingresos subieran entre un 27 y 30%. Está en la primera hoja, la hojita 2. Ah, listo, profe. ¿Bien? Listo, sí, señor. Vale. Bueno. Yo tengo una pregunta. Dinos, Consuelo. La última, ojalá de la noche. Profe, ese consumo de materias primas, cuando yo hago, de acuerdo a la fórmula que aparece ahí, o sea, ese 500 y pucho, no me da, ¿cómo hago para sacar ese consumo de las materias primas? Ese consumo total de materia prima. En la fila 154, M154, M100, sí, esa. Coño la madre. Esa fila viene de la fila 350. Sí, pero en la fila 350 también aparece de otra, pero nunca logro llegar a como a la fórmula inicial, sí, para poder calcular ese dato. Y de la fila 350 viene de la 292. Exactamente, y esa 292,
Y la 292 viene de el factor de consumo, que son 4.200 kilogramos por tonelada, multiplicado por las toneladas producidas. ¿Ok? Las toneladas producidas o las unidades producidas son 13.210. Que esa sí es una entrada que tienes. Sí, pero entonces, ¿sabe qué, profe? Yo ahí es donde vuelvo y me confundo con el factor de consumo por tonelada. Porque digamos que yo cómo saco esos datos porque de ahí sí ve que se deriva el consumo de la materia prima, entonces no entiendo bien lo del supuesto, o sea, supongo que son 4.200, supongo que son 4.300, supongo que sí, eso es ahí donde como que me varo con ese tema para poder hallar eso. O sea, para poder ese factor de consumo, o sea, para mí no es lógico inventarme ese dato. Para mí, digamos que yo pude llegar al 4.144, que fue el que aparece en el PDA, ¿sí? O sea, yo pude hallar ese 4.144 que aparece como total del 2018. Pero poderme devolver a que ese factor de consumo, ¿cómo lo calculo para cada trimestre? Ahí es donde no lo puedo hacer. Ese factor de consumo es una entrada. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo es el de la fórmula, que son 4.000. 4.000, sí, son 4.000. Y al frente aparecía que el consumo real era 4.100 algo. Y el real fueron 4.144, que es el promedio ponderado del 2018. Sí, sí. Pues ya ahí tú asumes cuál quieres tomar. ¿Sí? O sea, mínimo 4.000, máximo 4.200. Pero lo que te quiero decir es, la empresa logró bajar de 4.200 a 4.160 y a 4.040 en el último trimestre. ¿Mm? Entonces, como eso es cuánta fresa o cuánto mango me gasto por cada tonelada, pues hay que hacer algún supuesto ahí, ¿sí? O consumes el estándar, pero pues consumir el estándar es como si no perdieras absolutamente Nada, sí. nada. ¿Mm? O consumes 4.040, que fue el último trimestre. Por eso, pero digamos que... 4.144 o 4.160. Claro, profe, pero digamos que eso está bien, porque digamos que yo podría coger el 4.200, que es el que me da como mínimo, que me da prácticamente como máximo, pero entonces digamos que, ¿de dónde salió ese 4.160? Ay, yo no sé si estoy cerrada para este consumo por No, tonelada, el pero 4.160 fue el real. Fue una entrada, eso fue el real que reportaron. eso en dónde aparece, porque en el PDA, pero en el PDF, perdón, no aparece. ¿Sí me hago entender? O sea, esos datos de dónde salieron. Esos Porque datos yo busco, fueron los reales que reportó la fábrica. pero ¿en qué anexo están? Porque digamos que yo en el Están que en busqué ningún factor, anexo. o sea, esos salieron ¿de dónde? De la fábrica. Son los datos reportados por la fábrica. Por eso, pero es que digamos que es donde me pierdo. Cuando yo vaya a hacerlo en el 2019, de Sí, cómo cojo esos datos, o sea, vuelvo a suponer que voy a coger de pronto el mínimo que es 4.144 y el máximo que es 4.200. pues Es ahí donde me pierdo. sí, tú tienes que suponer un factor de uso. Tienes que suponerlo. Tienes que hacer ese supuesto. ¿De cuánto vas a usar? Listo, profe. Gracias. Pero es que ahí es parte del ejercicio. No, lo que tú pasa es que tienes que hacer. sí, lo que pasa es que de pronto a mí sabe porque de pronto no me suena lógico, porque digamos que yo digo, bueno, estos datos debieron haber salido de algo. Entonces a mí el hecho de que no hayan salido de algo, digo, pues madre, pero ¿eso de dónde No, salió? pero Si ni eso siquiera están salieron. los datos del PDF. Pero es Entonces ahí que es donde digo, por eso tienes el Excel de soporte. Que en el PDF pues no puedo incluir toda la información que está en el Excel. ¿Sí? bueno, profe. Pues sí, Bueno. o sea, no toda la información está ahí. De hecho, ahí debe decir, espérame a ver.
Mira, ahí estaba en la página 5, en el numeral 3 de la página 5. Página 5. Ujú. Le encargó a Catalina Guerrero, jefe de calidad, que le entregara las fórmulas de cada uno de los jugos por cada tonelada envasada, de tal manera que pudiera saber cuáles eran los consumos por kilo producido de cada uno de los ingredientes y así poder proyectar los consumos totales y las compras. Antonio no sabía con qué cifras de producción y las cantidades estándar por cada fórmula. Podía calcular las cantidades totales consumidas. Catalina entregó la información 2 días después. Sí, hasta demorada Catalina. Debería tener los datos de una. Sí, pero prefirió revisar. Ah, bueno. ¿Sí? Ah, listo, profe. Bueno, entonces voy a suponer eso en el 2019. Pues, tú puedes suponer entonces que las cantidades son las de la fórmula. Sí, listo, O sea, profe, mínimo, listo. el mínimo es la fórmula, el máximo los 4.200. ¿Sí? Listo, Tú profe. tendrás que hacer un supuesto, la tarea mía será preguntarte por qué hiciste ese supuesto. Ah, sí ve, profe, sí ve, ahí es donde me va a corchar. No, porque si tú lo Ay, tienes si es claro, que pues no. responderás de forma clara. Eso es todo. Listo. Sí, voy a decir que tengo un tema de mermas ahí en alguna de la fruta. Listo, profe, gracias. Bueno, Perfecto. Bueno, compañeros, faltan 8 minutos para las 9. Hay una última pregunta de Joana que dice, ¿ese EBITDA qué compone? ¿a qué te refieres, Joana? Aló. ¿Aló? Joana. Sí. Es que estoy confundida, profe, ese valor, ¿de qué datos se toman? ¿El EBITDA? Sí, señor. El EBITDA resulta de tomar los ingresos menos los ingresos menos el costo de venta hasta el margen bruto. ¿Sí? Sí, sí, señor. Y el margen bruto menos los gastos te da el EBITDA. Es Ya. margen bruto menos gastos. Ah, listo, sí, señor. Perfecto. Yo puedo hacer, Sí. sí, pero tengo una última pregunta Dime. y es, ¿qué posibilidades habría, profe? Porque digamos que pues todavía a medida que uno va desarrollando el ejercicio como que salen de pronto más dudas o algo así y como para que quede bien obviamente la sustentación el próximo sábado. Pero ¿qué posibilidad habría de que tuviéramos una sesión, no sé cómo lo cuadráramos la otra semana, que tuviéramos una sesión de pronto por grupo con el profe? O sea, que nos regale más tiempo. ¿Señor? Dime, no, es que se me fue la señal. Se nos Perdón. fue la señal por un momento y no te escuchamos, Consuelo. Listo. ¿Y qué posibilidades habría de que la próxima semana digamos que antes de la sustentación, pues a medida que seguimos desarrollando el ejercicio, pues van saliendo como dudas y para no llegar como con tantos vacíos o que realmente nos quede bien la sustentación, ¿qué posibilidades habría de que la próxima semana el profe de pronto nos regalara algún tiempo pues con los grupos que quieran y cuadrar unas sesiones por la noche con cada grupo, con el grupo que quiera, pues obviamente? ¿Yo qué te digo? Ay, profe, una porque no hay que, ya no nos vamos a volver a ver. Profe, nos serviría un montón. Ya, ahora sí todos salieron. Sí, ahora sí todo. Mientras el profe decide, Carlos Rubiano tiene la mano levantada. No sé si aún quiere hacer alguna pregunta. Sí, profe, nosotros estábamos planteando algo con el grupo. Yo no sé si eso se pueda hacer, queda loco o no. Digamos, nosotros tenemos un inventario alto de bolsas. ¿Qué pasaría? O sea, ¿existe la posibilidad que nosotros vendamos esas bolsas? No, Ok. pues buena pregunta, pero no está dentro de los supuestos del caso.
Ok, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, compañeros, solo queda, profe, que usted le responda a las compañeras si es posible o no reunirse. Mientras usted decide, pues yo aprovecho para agradecer a todos por su tiempo, por haber participado activamente en esta sesión. Recordarles que los micrófonos deben estar cerrados mientras no estén conversando. Hubo momentos durante la sesión en que se escuchaba bastante ruido atrás. Y pues eso no nos permite que la grabación salga muy buena para poderla subir en plataforma. Igual se sube la grabación en plataforma para que ustedes puedan tenerla y volver a revisar los conceptos que se aclararon en la sesión. Profesor, a usted muchas gracias por su tiempo, a todos los compañeros, y pues invitarlos a que sigan participando en nuestros cafés cada 15 días para el grupo de primer semestre y cada 15 días para el grupo de segundo semestre, intercambiando cada semana. Bueno, muchísimas gracias a todos y nada, profe, contestarles a las compañeritas si se pueden o no reunir. Mira, de pronto sí el martes 3, pero digamos aquí a través de la misma herramienta que queda abierta para todos. Listo, profe. Ok. El martes 3 a la misma hora. Listo, por el profe, mismo gracias. Entonces, pues si Carolina nos puede ayudar, pues mejor. Listo, profe. Nosotros como grupo a cargo de los cafés podemos preguntar si es posible que abramos una nueva sesión la semana entrante y de ser posible, pues ustedes recibirían la invitación a los correos y nosotros nos conectaremos con el profesor para agendar la nueva cita si nos la aprueban. Si no la aprueban, pues correría Listo. por cuenta de ustedes, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, gracias. Buenas Mañana. noches a Que todos. descanse. Descansen. Chao. Chao. Chao.